El Estado de Israel se verá obligado a negociar con Hamás la liberación de los rehenes que estos últimos mantienen bajo su poder. Es una discusión que ahora mismo se está llevando a cabo entre los medios de comunicación en el Estado de Israel. En este punto, muchos de ellos se acuerdan cómo en el año 2006 un ciudadano, un soldado israelí, fue tomado prisionero por efectivos de Hamás. Permaneció bajo su control unos 5 años aproximadamente. Gilad Shalit, espero pronunciarlo correctamente. Este soldado fue parte de una negociación, fue elemento que se tuvo como punto de negociación y se logró la liberación en aquel entonces de este efectivo, y en contraparte Israel se vio obligado a liberar 1026 palestinos. En su momento hubo una seria crítica en el Estado de Palestina respecto a esta decisión. Se decía que era una cantidad muy grande, que no había equidad en este tipo de decisión y que una decisión de ese tipo abriría las posibilidades, ¿no? Daría incentivo para que en el futuro se realizaran actividades con las mismas intenciones y de tal manera conseguir que se liberaran palestinos por ese medio. Ese es el debate que ahora mismo se está dando en los medios de comunicación palestina. ¿Por qué? Porque hay dos escenarios ahora mismo. El primero es del que ya se está hablando ahora mismo, es que las autoridades de Israel han tomado contacto con las autoridades de Egipto para que, por intermedio de ellas, se comiencen un primer nivel, una primera capa de conversaciones que puedan llevar a la liberación de estas personas. Este es un primer momento, ¿sí? Es un primer escenario. Un segundo escenario que cada vez suena con mucho más fuerza es que el gobierno de Israel se verá obligado a hacer algo que intentó evitar bajo todas las posibilidades. Se verá obligado a penetrar a la franja de Gaza utilizando infantería, es decir, soldados de a pie, que tendrán que cubrir labor casa por casa. Este es un escenario que, por supuesto, no quieren y no lo han querido tener. De hecho, para ellos podría ser una de sus peores pesadillas. En principio, porque sus efectivos tendrán contacto con una población en situación de tan alto estrés, y esta situación de estrés por las situaciones previas a este bombardeo, por el abuso permanente que hay sobre ellos, por el hambre al que han sido sometidos, por el bloqueo, por todo, les hace una población con una capacidad de respuesta impredecible, inusitada, lo que obligaría a sus efectivos a reaccionar intentando primero cautelar sus propias vidas, es el análisis que hacen ellos, y luego confrontar a lo que ellos considerarían un peligro. El problema para ellos no es tanto ese escenario, el tema es que ahora existen celulares que lo graban todo, fotos que lo registran todo, y que esas escenas sean conocidas por los ciudadanos del planeta, sobre todo por los ciudadanos del sur global, que cada vez ven con menos simpatía la situación de extrema vulnerabilidad a la que está sometida el pueblo de Palestina. Entonces, es un escenario al que no quieren aproximarse. Y sobre eso viene un segundo análisis, o sobre el hecho de ingresar a la Franja de Gaza, viene un análisis que la hacen muy complicada.
Y las declaraciones vienen de un ex jefe del Mossad, que también estuvo hablando en los medios de comunicación allá en Israel, y del actual embajador de Israel en Francia. Expresiones como estas. ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia? Nos dieron un golpe que no esperábamos. Expresiones del embajador israelí en Francia. Lamentablemente para nosotros, decía él, esto le salió muy bien para ellos. Netanyahu tendrá que dar una explicación por esto. No podrá echarle la culpa al ejército por esto. ¿Sí? De hecho, la inteligencia estadounidense también ha señalado que considera preocupante que sus sistemas de monitoreo, de recojo de información en la Franja de Gaza no les haya permitido tener la mínima aproximación a los eventos que se estaban desarrollando. Literal, han dicho que podría tratarse de un escenario que para ellos podrían definirlo como un absoluto punto ciego. No saben qué pasó. Esta sensación de nuestros servicios de inteligencia no saben, no supieron, no preveyeron, tiene que ver con ¿y qué pasa si nosotros ingresamos con nuestros efectivos a la Franja de Gaza? Están en ese análisis ahora mismo. ¿Qué pasa si ingresamos? Porque los rehenes seguramente que no están en las casas, no están en las terrazas, no están en la superficie. Se habla de cientos, probablemente de miles de túneles, de kilómetros de túneles, ¿sí?, dentro de la Franja de Gaza, una red intrincada de túneles de entradas y salidas, y citando a los propios agentes o a los propios analistas que están hablando sobre la inteligencia, tienen puntos ciegos absolutos, con entradas peligrosas, que expondrían a la inmediata eliminación a quien intente ingresar por allí. Entonces, lo que se asume es que probablemente estén confinados en estos espacios, en estos túneles. Entonces, ahora mismo se están evaluando si es que, oye, será mejor una negociación ahora mismo, cuando las cosas están por caliente, o atrevernos a entrar allá, pero sabiendo que vamos con puntos ciegos absolutos en labor de inteligencia. Están en esas evaluaciones. Hay otras vertientes que dicen, mira, si estos temas tendremos que discutirlos después. Netanyahu tendrá que dar una explicación, evidentemente, se dicen. Pero no es ahora, no es el momento. Formaremos una comisión investigadora y allí Netanyahu tendrá que venir a darnos explicaciones. Y ahí cae un análisis pertinente, cínicamente pertinente probablemente. ¿Por qué? Porque históricamente se sabe que los pueblos, las naciones, los grupos humanos que se ven agredidos por factores exógenos tienden de manera instintiva a unificarse detrás del líder que tienen en ese momento. Ya sea que antes de ese proceso cayera bien o cayera mal. Lo pongo de esta manera. Es decir, si antes de estos eventos había gente que estaba en contra o a favor de la gestión de Netanyahu, ahora mismo, no importa si estaban antes en favor o en contra, ahora, por un sentido instintivo, todos se ponen detrás de quien está delante, por un sentido de preservación, de autoconservación. Y eso es la carta con la que Netanyahu se mueve en este momento. Sin embargo, la historia de la humanidad también ha demostrado que este sentido de unidad inmediata que se da después de una vulneración puede no ser prolongado en el tiempo si es que el líder no demuestra tener un resultado también inmediato. Algo que convenza, algo que genere una sensación de estás logrando algo. Y también tiene que ver mucho cómo llega ese líder, si es alguien que venía con un amplio proceso de legitimidad,
alguien reconocido por su transparencia, honestidad, o alguien que viene acusado de corrupción, fraude y abuso de autoridad, como es el caso de Benjamin Netanyahu. Todos sabemos, y en todo caso les invito a revisar el material informativo que está en YouTube, ya está en las redes sociales, ya está en Google, por todos lados, las movilizaciones sin precedentes que han habido hasta unas semanas atrás contra el gobierno de Netanyahu, acusado, insisto, por corrupción, fraude y abuso de autoridad, exigiéndole que se aparte del poder, exigiéndole que se ponga a derecho y que sea juzgado. Netanyahu tuvo una respuesta que no ha gustado a los ciudadanos de Israel, a sus opositores, incluso a sus propios aliados. Ha hecho aprobar una ley en el Parlamento israelí por el que la única forma para que el primer ministro sea llevado a juicio es que el primer ministro acepte que sea llevado a juicio. Es decir, Netanyahu tendría que firmar un papel diciendo que Netanyahu vaya a juicio, o que su gabinete, en mayoría, decidiera que también vaya a juicio, lo que también será un imposible, porque la ley que aprobó es que 3/4 del gabinete vote para que el primer ministro vaya a juicio, pero él controla todo el gabinete. Netanyahu es gobernante por el partido Likud, que es el partido de la derecha, a quienes hablan de ultraderecha allá en Israel. Sí, es el primer ministro con mayor tiempo en el poder, Entonces, esto ha generado una situación súper complicada, hay un tema de legitimidad que está en cuestión y muchos lo tienen en la mira diciendo: vamos a estar detrás de ti, vamos a respaldar tu gobierno porque es lo que nos queda. Ahora, pero ya desde ya te hacemos preguntas: ¿qué pasó con la labor de inteligencia? ¿Qué es lo que piensas hacer y qué tienes tú para darme de manera inmediata, un resultado inmediato para seguir creyendo que tú seas quien tiene que estar aquí? Insisto, una probable escenario es negociación a través de Egipto. Egipto contacta con Hamas y se logre la liberación de los rehenes, lo que implicaría poner en libertad probablemente a miles de ciudadanos palestinos que se encuentran presos por determinación del Estado de Israel, y hay quienes señalan que se tratan pues de abusos y de formas incorrectas del ejercicio del poder frente a una población que no puede defenderse. Si no, será el otro escenario. Es una situación muy, muy compleja. Ahora, en el año 2006, cuando cuando se logró que Hamas soltara a un soldado y que bajo el compromiso y bajo el hecho real de que se soltaron 1026 palestinos, en ese momento quienes facilitaron ese proceso fueron los gobiernos de Egipto y de Alemania. Pareciera que el gobierno de Alemania ahora no sería una entidad confiable para Hamas para oficiar como facilitador. El primer punto es que el gobierno del canciller de Olaf Scholz no solo ha condenado el accionar de Hamas, como lo han hecho, digamos, las potencias occidentales y muchos países, muchos gobiernos del planeta, ¿sí?, sino que ha sido extremadamente duro para aprobar políticas de Estado en las últimas horas para impedir que ciudadanos alemanes de primera, segunda, tercera generación o inmigrantes manifiesten públicamente sus sentimientos a favor de la situación del pueblo palestino, cosa que lo veo bastante antidemocrático en realidad, ¿ya? Entonces,
Ese hecho hace que seguramente Palestina, las organizaciones, Hamás, les vean como un elemento no tan adecuado para ejercer como facilitador. La cosa ha estado dura respecto a las potencias con participación sobre todo en el Consejo de Seguridad Ciudadana. Hay que acordarnos que Brasil, ejerciendo la presidencia del mismo, convocó a una reunión de emergencia de este espacio. Allí el embajador israelí manifestó que era su derecho la autodefensa y que no iban a aceptar comparaciones malvadas. Y desde el otro lado, el embajador palestino dijo que le llamaba poderosamente la atención los sentimientos de indignación, los sentimientos de fraternidad, ¿no?, de indignación por los eventos y la fraternidad hacia el pueblo de Israel, cuando se había visto que cuando lo mismo o peor le pasaba a Palestina, nadie decía nada. Estoy citando palabras más o menos de lo que dijo el embajador de Palestina en las Naciones Unidas. Una cosa muy complicada, es como que, mira, lloras por ellos, pero cuando cayeron los míos no dijiste nada. Aquí hay algo que no está bien, más o menos, para entender. Así están las cosas. El gobierno del primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, que hasta hace muy pocas semanas tenía un grave problema de legitimidad por acusaciones de corrupción, de fraude, de abuso de autoridad, con el país movilizado en su contra, ahora tiene el reto de darle un resultado inmediato a su país, porque le están haciendo pregunta, ¿qué pasó con las instituciones que supuestamente no deberían permitir que esto nos pasara? Desde el otro lado, hay quienes creen que esta fue la gran apuesta de Hamás, de tener con qué negociar condiciones que los lleven a tener una vida que ellos consideran digna. Bueno, así están las cosas. Mi nombre es Juan José El Castillo el J. Gracias por acompañarnos aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananches Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar. Insisto, esta expresión toma peso de una dimensión extraordinaria justo en estos momentos, cuando los ciudadanos de buena voluntad, cuando los ciudadanos buenos del sur global, de la patria grande, nos volvamos a encontrar.